Queremos mirar justamente lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años con nuestro siguiente invitado. Él es un economista argentino, es investigador asociado del Faro UDD. Iván Carrino está hoy con nosotros en Más que Nubes. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte. Hola Iván, buenos días. Hola Catalina y Patricio, ¿cómo están? Un gusto, Bien. No gracias. sé si son los mejores días de Milei, ¿ah? Particularmente. Oye Iván, No, quería, es que justo quería claramente partir está. preguntándote cómo han sido estos primeros 2 años. Sí, estamos en una situación ahora donde está la situación más complicada. Hay mucha incertidumbre también ligada con el periodo electoral. O sea, este domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande y suele ser un terreno donde el peronismo tiene una gran hegemonía. Entonces, ahí hay muchas especulaciones sobre cómo le va a ir al gobierno y cómo no le va a ir. Y bueno, a ver, desde el momento uno en que Milei se transforma en presidente, aparecen dudas respecto de qué capacidad política tendrá para que su programa se pueda poner en práctica, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que los electores, los votantes, van a dar su veredicto respecto de si les ha gustado hasta ahora lo que se ha hecho o no. Y bueno, entonces es poner en tela de juicio o poner en debate y someterlo al sondeo popular el programa económico, bueno, genera ruido, ¿no? Porque si de repente la elección sale en contra del gobierno, bueno, probablemente los inversores van a empezar a tener miedo de que el programa económico en algún momento va a abandonarse y podríamos llegar a volver a políticas del pasado, ¿no? Mm, sí, definitivamente. Iván, todo lo que ha ocurrido en términos políticos en el último tiempo ensucia en parte la evaluación que hacen los expertos respecto del año de la gestión de Milei. Habrá que ver qué pasa. Te decía que el domingo hay elecciones en la provincia, pero Sí. después en octubre tenemos la elección general. Todo el país va a votar para hacer un cambio parcial en el Congreso y hay que ver qué efectos tienen estas escuchas, estos audios que se han filtrado, digamos, estas denuncias de corrupción, si impactan o no. Eh, Claramente el gobierno está diciendo, bueno, esto es una operación política y del otro lado dicen, esto es un escándalo sin precedentes. Sí. Bueno, sin precedentes no, eso es lo único que te puedo decir yo, No, porque ha sí. habido precedentes de este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, en materia financiera y económica, esto se ha traducido en una suba del riesgo país, en el aumento del tipo de cambio, en un banco central que ha estado tomando todo tipo de medidas, un poco una detrás de la otra, con el objetivo de que el dólar se mantenga quieto, ¿no? Ahí hay como que de repente el Banco Central ha adoptado una postura muy discrecional, donde no está respetando puramente un sistema de reglas, y eso la verdad es que también genera incertidumbre, ¿no? Así que sí, claramente este no es el mejor momento de la gestión Milei hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó Iván con el dólar? Que se liberalizó parcialmente, por lo menos para las personas, no para las empresas, se estableció una banda. Al principio no solo no subió, sino que bajó, pero ahora hay cierto nerviosismo al parecer. Bueno, creo que todos estamos conversando sobre cuáles son los motivos de fondo que han generado que el dólar, el día del abandono de los controles cambiarios, o sea, el día del abandono del cepo, hizo un movimiento que parecía que se iba a ir para abajo. El gobierno, de hecho, había anticipado que los fundamentos macroeconómicos estaban destinados a que el dólar se fuera al piso de la banda. Y la verdad es que si bien estuvo cerca o bajó al principio, en la medida que nos fuimos acercando al momento hoy actual, eh, la verdad es que la posición cambió, digamos, hubo mucha demanda de dólares, los ahorristas argentinos están comprando muchos dólares, eh, y bueno, también hubo un efecto en donde el gobierno, a través de la reducción de un impuesto a las exportaciones, transitorio, consiguió una fuerte liquidación de dólares en el primer semestre del año. Entonces ahí anticipándose, tal vez los inversores anticipándose a que una Mm. vez que se terminara esa medida transitoria, ya no iban a llegar tantos dólares del extranjero, empezaron a aumentar sus demandas de dólares. Y bueno, la verdad es que lo que ha pasado ahora es que el dólar
en primer lugar, superó la mitad de la banda, o sea, donde supuestamente el dólar flota, y en los últimos días lo hemos visto ya más cerca del techo de la banda que del piso. Y el Banco Central, como no tiene permitido por la norma comprar o vender reservas en el medio de la banda de flotación, bueno, ha utilizado otros esquemas, como por ejemplo subirle los encajes a los bancos o vender dólares en el mercado de futuros, todo con el objetivo de, bueno, mantener sin pesos el mercado de cambios y por otro lado señalizar en el mercado de futuros de que en realidad el dólar va a bajar, ¿no? Y que estos valores son demasiado altos, ¿no? Pero bueno, como te digo, como cambiando las reglas de forma demasiado frecuente, lo que no ayuda a la credibilidad. Sí, ¿hasta qué punto hoy día ese movimiento en el dólar refleja confianza en lo que ha hecho Milei o resultado justamente de intervenciones en el corto plazo, Iván? Bueno, es una buena pregunta. Ahí habría que mirar más bien lo que era el mercado, lo que era el dólar en el mercado paralelo, ¿no? En ese mercado existía porque existía un control de cambios, existía un cepo, donde la gente no era libre de comprar en el mercado legal, entonces iba al paralelo. En el paralelo no hay grandes posibilidades de intervenir, o sea, el gobierno no puede vender dólares en el mercado paralelo. Sí podría tener una política monetaria muy dura, subir las tasas de interés, y eso haría que se desaliente la compra en el mercado paralelo. Pero tampoco esa fue la realidad del año pasado. El año pasado lo que hubo fue un programa económico con una fuerte, lo que llamamos ancla fiscal, con un fuerte compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Hubo un marcado cambio de política económica respecto de lo que había sido el 2023 o el 2022, una migración hacia una mayor ortodoxia. Eso fue bien recibido por los inversores y el dólar, te diría que solo, entre comillas, mirando el paralelo, cayó fuerte en términos reales. Lo que pasa que, bueno, entra el 2025 y empieza a cambiar la actitud sobre la Argentina. El año pasado, la bolsa argentina debe haber sido la que más subió en todo el mundo. Y hoy, qué raro Argentina, hoy somos la que más baja en el mundo. Hoy somos la que más baja. El nivel de volatilidad argentino es como que nos cuesta curarlo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que es esto que decías vos, bueno, ¿cuánta confianza tienen los inversores? Y tienen confianza, pero rápidamente están listos para salir, porque hay miedo a los cambios bruscos de política económica, ¿no? ¿Han habido inversiones reales de verdad, Iván, o no? Bueno, si uno mira los datos de inversión extranjera directa, no encuentra mucho ahí. Sin embargo, el gobierno instaló un sistema que se llama RIGI, que es un régimen para grandes inversiones, y ahí tiene supuestamente preaprobados varios planes de inversión. Hay empresas, eso uno lo ve en los datos del balance cambiario, es decir, de los ingresos y las salidas de dólares. Hay empresas nacionales que han recibido mucho crédito externo, eso es una buena señal, es una forma de inversión extranjera, solo que viene en la forma de darle crédito a las empresas. Entonces, sí ha habido, obviamente es deseable que vengan más, ¿no? Y que todos esos programas del RIGI, bueno, efectivamente se concreten. Hace poco, de hecho, se conoció que una empresa minera, va a ser la inversión más grande de la historia argentina, medida en dólares, ¿no? O sea, es una buena noticia. Pero obviamente que lo que el mundo económico y financiero le pide a la Argentina es: dame buenas reglas, ortodoxia fiscal, previsibilidad monetaria, dame reformas estructurales y que eso sea previsible en el tiempo. Entonces, algunas cosas de esas el gobierno las puede dar, pero no puede dar todas. Necesita apoyo en el Congreso para las reformas estructurales y necesita aclararse un poco en materia de política monetaria. Eso ahí hay una cuestión propia que debería mejorar el gobierno. Bien, ¿tiene margen Argentina, Iván, para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin agravar todavía más la crisis social? En materia fiscal parecería que sí. Lo que pasa es que como están subiendo mucho las tasas de interés, también de la deuda en pesos, eso podría llegar a ser un poco problemático,
¿no? Ujú. Pero digamos que lo fiscal sería lo más fácil para este gobierno, que siempre ha tenido eso como bandera. Lo que parece difícil es un compromiso de acumular reservas internacionales. Em, el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional el día que se terminó el cepo que iba a haber una gran acumulación de reservas internacionales y desde la salida del cepo hasta hoy no se ha acumulado nada, directamente Claro. cero. Y lo que pasa es que a partir de octubre hasta diciembre habría que acumular 6.000 millones de dólares. Y eso la verdad que se ve bastante poco viable. Entonces ahí aparece una incógnita que también genera incertidumbre en los mercados, ¿no? Porque bueno, ¿de dónde va a sacar el gobierno estos dólares? ¿Necesitará más ajuste fiscal? ¿Cómo hará para que baje más el riesgo país y poder volver a los mercados de deuda? En este cortísimo plazo, eso hoy no se ve como posible, ¿sí? Así que está complicado ese aspecto. Iván, una pregunta menos económica, pero más ciudadana. ¿Por qué no han habido piqueteros? ¿Por qué no han habido suficientes huelgas contra Milei? Que uno esperaba, digamos, que le paralizaran el país, ¿verdad? Y no lo han hecho. Bueno, ahí hay dos explicaciones. La primera es una, digamos, como fáctica o de la decisión deliberada del gobierno, ¿no? Si un gobierno está dispuesto a mantener el orden en las calles, bueno, por supuesto que va a acudir a la fuerza pública e impondrá el orden, ¿no? Pero no es solo eso, porque en definitiva, si fuera solo por eso, podría haber un desmadre social y muertos y cosas catastróficas. Entonces lo que necesitas adicionalmente a eso es cierto consenso social de que el orden es deseable. Y creo que eso sí ocurre. O sea, en los años previos a la llegada de Milei al poder, se fue gestando un agotamiento total frente a las huelgas y especialmente frente a una forma específica de huelga que implicaba cortar las vías de acceso, cortar las calles, cortar las avenidas. Eso le dificulta mucho la vida al trabajador promedio y eso le ha generado un apoyo a esta política que dice, bueno, yo voy a mantener el orden en las calles. Otra forma de protesta que ha habido, y que eso no se ha resuelto mucho, es paros en el sector aeronáutico, ¿no? Entonces, la verdad que en este año y 8 meses, hemos tenido mínimamente 3 o 4 huelgas donde hay 20.000, 30.000 y miles de afectados que no pueden viajar, que les reprograman los vuelos, que se llenan los aeropuertos de gente que no puede viajar. Y ahí no hay tanto que el gobierno pueda hacer, ¿no? Y ahí sí, la gente sigue siendo víctima de las huelgas. Sí. Bien, pues Iván, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Iván Carrino, economista argentino, investigador asociado de Faro UDD. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Siempre un gusto escucharte. Gracias, Iván, buen día. Saludo grande. Igualmente.